12 de agosto de 1982, Ciudad de México. Estudios de Televisa San Ángel, Foro 1, una hora antes de la transmisión en vivo. Una cantante de 19 años, recién llegada de provincia, espera detrás de una cortina negra con el estómago cerrado. No tiembla por las cámaras, tiembla por él. A unos metros, sentado en una silla de director con su nombre bordado en el respaldo, un hombre de lentes gruesos revisa una lista de artistas escrita a mano. Tacha un nombre, añade otro. Nadie en ese foro discute su criterio. Nadie se atreve. Esa lista, esas 2 rayas de tinta sobre un papel doblado, decidirán en los próximos minutos si esa joven existe para 40 millones de personas o si vuelve a su ciudad como si nunca hubiera llegado. Afuera del foro hay ambición, maquillaje y nervios. Adentro, en esa silla, hay una calma absoluta, la calma de quien sabe que no está compitiendo por nada, porque él ya no compite. Él decide quién compite. Ese hombre se llama Raúl Velasco. Y lo que esa cantante no sabe, lo que casi nadie en México sabía entonces, es que Velasco no solo estaba construyendo un programa de televisión, estaba construyendo un sistema, un filtro humano que decidiría, durante casi 3 décadas, quién en la música latina tenía derecho a soñar en grande y quién debía conformarse con soñar en silencio. Y ese sistema, según quienes lo estudiaron después, no murió con él, solo cambió de forma. Antes de contarte cómo terminó, necesitas entender cómo empezó, porque la historia que todo el mundo repite sobre Raúl Velasco es la del tirano que humillaba en cámara, el hombre que le dijo corrientota a una adolescente llamada Thalía, el que hacía llorar a las estrellas en su propio foro. Esa historia es real, pero es solo la mitad. La otra mitad, la que casi nadie cuenta, es la de un hombre que inventó, sin manual y sin precedentes, la primera maquinaria de fabricación de ídolos en el mundo de habla hispana. Y esa maquinaria, con su lógica de aprobación y veto, de entrada y salida, es el molde exacto sobre el que hoy se sigue construyendo quién triunfa en la música y quién desaparece antes de empezar. Solo que ahora, el filtro no tiene lentes gruesos ni una silla con su nombre bordado. Ahora es invisible. Y quizás, precisamente por eso, más peligroso. Raúl Velasco nació en Celaya, Guanajuato, lejos de los reflectores que después dominaría durante media vida. Empezó como columnista de espectáculos en periódicos y revistas locales, un oficio modesto, casi anónimo, que consistía en describir el brillo ajeno sin tocarlo nunca. Según quienes lo conocieron en esa etapa, Velasco entendió pronto algo que la mayoría de los periodistas de su tiempo no entendía, que el verdadero poder no estaba en narrar el espectáculo, sino en decidir quién tenía derecho a subir al escenario. Esa comprensión, silenciosa y ambiciosa, lo llevó poco a poco hacia la televisión, un medio que en México de los años 60 apenas empezaba a entender su propio alcance. Nadie en ese momento imaginaba que un periodista de provincia terminaría convirtiéndose en el hombre más temido y más necesario de la industria del entretenimiento mexicano. En 1969 nació Siempre en Domingo, el programa que Velasco conduciría durante 28 años, con más de 1,400 emisiones y más de 10,000 horas al aire. En la superficie era un show de variedades, música, entrevistas, sketches, un formato familiar para toda Latinoamérica. Pero debajo de esa superficie amable, Velasco estaba construyendo algo mucho más ambicioso, un embudo por el que tenían que pasar obligatoriamente todos los artistas que aspiraran a ser vistos por el público de habla hispana en su momento de mayor audiencia posible. No existía otro canal con ese alcance. No existía otro domingo con esa cifra de espectadores. Si Velasco decía que sí, un artista desconocido en Guadalajara podía despertar al lunes siguiente siendo conocido en Buenos Aires, en Madrid, en Los Ángeles. Si Velasco decía que no, ese mismo artista podía cantar durante años en foros pequeños sin que el país entero llegara jamás a saber su nombre. El poder no se cae de golpe, se agrieta. Pero antes de agrietarse, ese poder tiene que construirse ladrillo por ladrillo, decisión por decisión,
y eso fue exactamente lo que hizo Velasco durante los años 70 y 80. Construir la primera gran industria latinoamericana de fabricación de estrellas, con él mismo como único ingeniero autorizado. Menudo, la Orquesta Juvenil puertorriqueña encontró en su programa la plataforma que los catapultó a toda la región. Julio Iglesias, Miguel Bosé, José José, encontraron en esos domingos mexicanos una vitrina que ningún otro país ofrecía con esa magnitud. Y un niño de apenas 11 años, con una voz que todavía no sabía lo que iba a provocar, subió por primera vez a ese mismo escenario bajo la mirada evaluadora de Velasco. Ese niño se llamaba Luis Miguel. Años más tarde, otra adolescente, nerviosa, con el cabello recién peinado y la ilusión intacta, subiría también a ese foro esperando la misma aprobación. Se llamaba Thalía. Ninguno de los dos, en ese momento, sabía que acababan de cruzar la puerta de un sistema que los haría inmensos y que al mismo tiempo los dejaría para siempre marcados por el criterio de un solo hombre. Para entender la magnitud real de ese embudo, hay que entender también el contexto en el que operaba. En la México de los años 70 y 80 no existía la fragmentación que hoy damos por sentada. No había decenas de canales compitiendo por la atención. No había redes sociales capaces de lanzar a un artista desconocido de la noche a la mañana sin pasar por ningún intermediario. Existía, esencialmente, un solo domingo, una sola franja horaria, un solo hombre revisando la lista final antes de que las cámaras se encendieran. Esa concentración, que hoy resultaría impensable, convertía cada decisión de Velasco en algo mucho más parecido a una sentencia que a una simple elección editorial. Un artista podía llevar años ensayando, grabando, tocando en foros pequeños de provincia, y aún así su destino completo podía resolverse en la brevedad de una audición de 3 minutos frente a un hombre que ya había decidido, antes incluso de que terminara la canción, si ese nombre merecía existir para el resto del país. El alcance de ese embudo, además, no se detenía en las fronteras de México. Siempre en domingo, se distribuía por gran parte de Latinoamérica y llegaba también a España, lo que convertía a Velasco en algo todavía más inusual. No solo el filtro de un país, sino el filtro de facto de toda una industria musical en español, un mercado de decenas de millones de hispanohablantes que, los domingos por la noche, sintonizaban el mismo canal para ver a las mismas figuras que un solo hombre había decidido mostrarles. Ningún otro conductor de televisión en la historia de la música latina volvería a tener jamás esa concentración de audiencia transnacional en un formato semanal y sostenido durante casi 3 décadas. Eso explica por qué disqueras de distintos países, no solo mexicanas, terminaron ajustando sus estrategias de lanzamiento, pensando en un solo hombre y en un solo domingo. Ese poder, además, no se limitaba a decidir quién cantaba y quién no. Velasco ejercía también, de manera menos comentada pero igualmente decisiva, un papel de censor moral frente al público conservador que veía su programa en familia. Ciertas letras, ciertas actitudes en el escenario, ciertos escotes o movimientos considerados demasiado atrevidos para el horario familiar de un domingo por la noche, quedaban sujetos a su criterio personal sobre lo que resultaba aceptable para la audiencia mexicana. En una época sin clasificaciones de contenido tan estrictas como las actuales, ese filtro moral funcionaba casi como una segunda censura, invisible para el espectador promedio, pero determinante para cualquier artista que quisiera presentarse en ese foro, sin arriesgarse a una corrección pública frente a 40 millones de personas. Con el paso de los años, esa autoridad se fue consolidando también fuera de las cámaras. Las disqueras, conscientes de que un solo sí de Velasco podía valer más que meses enteros de promoción, empezaron a diseñar sus lanzamientos pensando primero en él y después en el público. Representantes, productores y directivos de la industria discográfica ajustaban fechas, repertorios e incluso la imagen de sus artistas con la mirada puesta en lo que el conductor de Siempre en Domingo pudiera aprobar.
No se trataba únicamente de un programa de televisión, se trataba, de facto, del comité de selección más poderoso de la música en español, un comité formado por una sola persona, sin votación, sin apelación posible, sin ningún mecanismo que equilibrara ese poder frente al talento que se sometía a su juicio. ¿Cuántas carreras se decidieron en los minutos previos a esa transmisión dominical? ¿Cuántos sueños se construyeron o se apagaron detrás de esa cortina negra del Foro 1? ¿Cuánto sabía realmente la industria discográfica sobre el poder real que tenía ese hombre para hacer o deshacer un lanzamiento con una sola llamada telefónica? Y sobre todo, ¿cuántos de los artistas que hoy recordamos como leyendas eternas de la música latina existen, en gran parte, porque un solo hombre decidió en cuestión de segundos que merecían una oportunidad? El filtro no elige el talento, elige quién puede seguir soñando. Esa frase, que podría sonar a exageración retórica, describe con precisión clínica lo que Velasco construyó, porque el talento, en la música latina de esas décadas, sobraba. Lo que escaseaba era el acceso, y ese acceso tenía nombre y apellido. Pero todo sistema de aprobación absoluta necesita, por definición, un sistema de veto absoluto. Y aquí es donde la historia de Raúl Velasco deja de ser solamente la historia de un hombre que abrió puertas, para convertirse en la historia de un hombre que también las cerró, muchas veces de forma definitiva, y que aprendió a ejercer ese poder con una frialdad que décadas después seguiría generando incomodidad. El caso más citado, el que resume mejor que ningún otro la brutalidad silenciosa del sistema Velasco, ocurrió frente a millones de espectadores. Thalía, entonces una joven promesa, protagonizó en el Foro de Velasco un momento que quedaría grabado para siempre en la memoria colectiva mexicana. El conductor, en tono displicente, la calificó públicamente como corrientota. La palabra, lanzada en vivo, sin filtro ni consecuencia inmediata para quien la pronunciaba, resonó durante décadas. 32 años después, ya consolidada como una de las artistas más importantes de la música latina, Thalía respondería públicamente a ese momento, recordando el peso que una sola frase de ese hombre podía tener sobre la autoestima y la carrera de una adolescente que apenas empezaba. Dentro del foro, las luces, los aplausos programados, la sonrisa obligatoria de quien no puede permitirse una mala cara frente al hombre que decide su futuro. Afuera de cámara, según relatos posteriores de quienes trabajaron con él, la tensión y el silencio de quienes sabían que contradecirlo podía significar el fin de una carrera antes de que empezara. El caso de Cepillín, el payaso más querido de la televisión infantil mexicana, ofrece otra cara de ese mismo mecanismo. Se ha dicho, y así lo repitieron con los años varios de quienes trabajaron cerca de ambos, que la relación entre Velasco y Cepillín se deterioró hasta el punto de que el programa infantil de este último terminó cancelado, presuntamente por decisiones que involucraron directamente al conductor de Siempre en Domingo. Cepillín, ya en sus últimos años de vida, llegó a declarar públicamente su resentimiento hacia Velasco, calificándolo en entrevistas como una persona autoritaria e incluso, según sus propias palabras, ignorante en el trato hacia otros artistas. El poder siempre cobra en sangre, y en este caso, según quienes narran el episodio, cobró una amistad, una carrera televisiva y décadas más tarde, la posibilidad de una reconciliación que nunca llegó a completarse antes de la muerte de ambos. Hubo más. Se cuenta que Velasco intentó vetar a artistas que no seguían lo que él consideraba la tradición familiar del espectáculo, como habría ocurrido, según distintas versiones, con Pepe Aguilar en un momento de su carrera. Se cuenta también que representantes musicales llegaron a sufrir altercados directos con él, incluyendo un episodio que involucró a un representante cercano a Enrique Iglesias, donde la tensión habría escalado más allá de las palabras. Ninguno de estos episodios está documentado con la misma solidez que el de Thalía o el de Cepillín, y por eso conviene tratarlos como lo que son: versiones, testimonios sueltos, fragmentos de una memoria colectiva que durante años prefirió callar antes que enfrentar al hombre más poderoso de la televisión mexicana.
No todos los enfrentamientos, sin embargo, terminaron con Velasco imponiendo su criterio sin respuesta. María Félix, ya consagrada como una de las grandes figuras del cine mexicano, y consciente de que su propio peso cultural la colocaba fuera del alcance habitual del conductor, protagonizó con él varios intercambios en los que, lejos de someterse al tono habitual de la entrevista, respondía con la misma firmeza con la que Velasco solía dirigirse a artistas más jóvenes o menos consolidados. Ese contraste resulta revelador. El mismo hombre capaz de intimidar a una adolescente que recién empezaba se topaba, frente a una figura ya blindada por décadas de fama, con los límites reales de su propio poder. El filtro, por más absoluto que pareciera, no era igual de fuerte con todos. Funcionaba con mayor severidad hacia quienes menos podían perder frente a él, y se ablandaba, de forma casi automática, frente a quienes ya no dependían de su aprobación para sobrevivir en la industria. Algo similar, aunque en otro registro, ocurrió con el grupo grupero Bronco, que en distintas ocasiones se vio en el centro de comentarios despectivos del conductor sobre su música y su estética, comentarios que el propio grupo llegó a recordar públicamente años después como una muestra más de la distancia que Velasco marcaba entre lo que él consideraba un espectáculo de calidad y lo que consideraba, con desdén, un gusto popular menor. Ahí aparece otra capa del mismo mecanismo. Velasco no solo decidía quién entraba a la fama, sino qué tipo de fama merecía respeto y cuál merecía burla, imponiendo silenciosamente una jerarquía de gustos que millones de espectadores terminaban asimilando como si fuera un juicio objetivo y no la opinión de un solo hombre con un micrófono y una audiencia cautiva. También circulan, con menor solidez documental pero con insistencia en la memoria popular, versiones sobre la vida personal de Velasco fuera de cámaras. Un vínculo sentimental con la cantante Yuri del que se habló durante años sin que llegara jamás a confirmarse del todo, y una cercanía con la actriz conocida como la India María que, según algunas versiones, habría sido más profunda de lo que el propio Velasco dejó ver en público. Se trata, en ambos casos, de relatos que pertenecen más al terreno del rumor sostenido que al de la información verificada, y que conviene mencionar precisamente como eso, ecos de una vida privada que el propio poder de Velasco le permitió mantener casi completamente resguardada del escrutinio público, otro privilegio más que el filtro le concedía a quien lo operaba y le negaba a casi todos los demás. ¿Qué pasa cuando una sola persona controla el único canal de acceso a la fama masiva en un país entero? ¿Qué pasa cuando ese poder no tiene supervisión, ni comité, ni segunda opinión? ¿Qué pasa cuando los propios artistas, temerosos de perder su única oportunidad, empiezan a construir su comportamiento público alrededor de lo que un solo hombre pueda aprobar o desaprobar? Lo que pasa es exactamente lo que ocurrió durante 28 años en Siempre en Domingo. Una generación entera de la música latina aprendió a sonreír frente a Velasco, incluso cuando por dentro sentía otra cosa. Ese aprendizaje colectivo, el de sonreír frente al filtro incluso cuando duele, explica también algo que durante mucho tiempo resultó extraño para quienes miraban la industria desde afuera: el silencio. Durante los 28 años que Velasco estuvo al frente del programa más visto de la televisión mexicana, muy pocos artistas se atrevieron a cuestionarlo públicamente mientras él seguía en activo. No porque no hubiera motivos, sino porque hacerlo equivalía a cerrarse la puerta más grande de la industria por decisión propia. Las críticas, cuando llegaron casi siempre después, una vez que Velasco ya no tenía en sus manos el poder de decidir el destino profesional de quien hablara. Cepillín esperó a estar fuera del alcance de ese poder para llamarlo ignorante en entrevistas públicas. Thalía esperó 3 décadas para responder, ya consolidada como una superestrella global, a la palabra que la había marcado siendo apenas una adolescente. Ese patrón, el de la crítica diferida, el de la valentía que solo aparece cuando el riesgo ya desapareció, dice tanto sobre Velasco como sobre la industria entera que se construyó a su alrededor. Una industria dispuesta a callar mientras el filtro seguía activo y dispuesta a hablar solo cuando ya no había nada que perder. Y sin embargo,
Ese mismo silencio prolongado terminó siendo, con el tiempo, la prueba más contundente del tamaño real de su poder. Un hombre al que nadie se atreve a contradecir en público durante casi 3 décadas no es simplemente un conductor de televisión exigente. Es la cúspide de un sistema en el que la crítica honesta se volvió, durante mucho tiempo, un lujo que casi ningún artista en ascenso podía permitirse. Adentro del foro había ovaciones. Afuera, en los pasillos, había artistas que se cuidaban de cada palabra frente a un hombre que podía decidir, de un día para otro, si sus canciones sonarían en la radio de todo un continente o si se quedarían encerradas en un estudio de grabación sin salida. Ese contraste, el de la sonrisa obligatoria por dentro y el miedo real por fuera, define mejor que cualquier otro dato la naturaleza del poder que Velasco llegó a ejercer. Ese mismo poder, sin embargo, tenía un costo que Velasco pagaba en silencio, lejos de las cámaras que lo mostraban siempre en control. Según relatos de personas que trabajaron cerca de él durante los años de mayor audiencia del programa, mantener ese nivel de autoridad exigía una vigilancia constante, revisar cada semana decenas de propuestas de artistas, negociar con disqueras, sostener relaciones delicadas con directivos de Televisa que también dependían de los números que su programa entregaba, y hacerlo todo mientras sostenía en público una imagen de infalibilidad que no admitía grietas visibles. El poder absoluto, cuando depende de una sola persona, no le da descanso a esa persona, la obliga a estar siempre despierta, siempre alerta, siempre calculando el siguiente movimiento en un tablero donde cualquier error de criterio podía traducirse en una pérdida de audiencia, y una pérdida de audiencia, tarde o temprano, en una pérdida de poder. Y sin embargo, sería injusto y simplista quedarse solo con la imagen del tirano, porque la misma persona capaz de destruir una carrera con una frase también fue, según relatos de colaboradores cercanos, capaz de enfrentarse a los directivos de Televisa para defender a Juan Gabriel en momentos en los que la propia empresa dudaba de su talento o de su lugar en la programación. El mismo hombre que humillaba en vivo también fue, para muchos artistas jóvenes de provincia, la única puerta real hacia un futuro que de otro modo jamás habrían alcanzado. Esa contradicción, la de ser simultáneamente el villano y el arquitecto de tantos sueños cumplidos, es lo que hace de Raúl Velasco una figura mucho más compleja que el estereotipo que hoy circula en fragmentos de video de pocos segundos. Detrás de esa doble cara, había además un entramado de poder que iba mucho más allá del entretenimiento. Siempre en domingo se transmitía en la México de un sistema político donde Televisa y el poder gubernamental de la época mantenían una relación estrecha, y Velasco, como rostro central de esa televisora en horario estelar, terminó convertido también en una pieza dentro de ese engranaje mayor. Se ha hablado, según distintas versiones periodísticas, de programas o contenidos que fueron retirados o modificados por presiones que iban más allá de la simple decisión artística, episodios que algunos relacionan con la cercanía de la televisora con las estructuras de poder de ese momento histórico. Nada de esto está completamente confirmado con documentos públicos definitivos, y por eso hay que nombrarlo con la cautela que merece, como una zona gris, presuntamente vinculada al poder político de la época, más que como un hecho judicialmente establecido. Lo que sí es un hecho es que ese poder, tarde o temprano, empieza a agrietarse. Y en el caso de Velasco, la grieta llegó primero desde adentro de su propio cuerpo, y después desde adentro de la empresa que durante casi 3 décadas lo había convertido en intocable. Durante los años en que su programa dominaba los domingos, Velasco no solo era el rostro de un espacio de entretenimiento, era también, según distintas lecturas periodísticas de la época, una pieza reconocible dentro del entramado más amplio que unía a Televisa con las estructuras de poder político del país. En un México donde la televisión y el gobierno mantenían una relación cercana y donde ciertos contenidos podían desaparecer de la pantalla sin explicación pública, la posición de Velasco como conductor estelar lo colocaba, lo quisiera o no, dentro de esa maquinaria mayor. Se ha hablado, con distinto grado de certeza según la fuente, de programas o segmentos que fueron retirados del aire por presiones que iban más allá del criterio artístico
presiones que algunos relacionan con la cercanía histórica entre la televisora y el poder gubernamental de ese momento. Conviene repetirlo con la misma cautela de antes. Se trata de versiones, de lecturas posteriores, no de hechos completamente documentados en fuentes oficiales, y por eso hay que sostenerlos como una posibilidad razonable dentro del contexto de la época, no como una certeza cerrada. Hacia mediados de los años 90, después de 28 años al frente del mismo programa, Televisa decidió que Siempre en Domingo había llegado a su fin. Se ha contado, en distintos relatos posteriores, que Velasco habría llegado incluso a ofrecer continuar trabajando sin cobrar, con tal de no perder el espacio que había construido con sus propias manos durante casi 3 décadas, aunque esta versión, como tantas otras alrededor de su salida, no cuenta con una confirmación oficial unánime y debe leerse como parte del relato extendido, no como un hecho cerrado. Lo cierto es que el hombre que había decidido el destino de cientos de artistas terminó, él mismo, sometido a la misma lógica implacable del medio que había ayudado a construir. Cuando ya no eres útil para la audiencia, el sistema te retira sin miramientos, sin importar cuánto poder hayas ejercido antes. Los años posteriores a la salida del programa fueron, según distintos testimonios recogidos con el paso del tiempo, un periodo de adaptación difícil para un hombre que había pasado casi 3 décadas siendo la figura más citada, más temida y más consultada de la televisión mexicana. Acostumbrado a que su opinión bastara para cambiar el rumbo de una carrera ajena, Velasco tuvo que aprender, ya en la última etapa de su vida, algo que nunca había necesitado aprender antes, a existir sin ese poder concentrado en sus manos. Quienes lo trataron en esos años hablan de un hombre que, lejos de las cámaras, resultaba mucho más cercano al periodista provinciano que había sido en Celaya que al conductor implacable que millones recordaban desde la pantalla, aunque esa versión más humana, más frágil, nunca llegó a desplazar del todo la imagen pública que el propio Velasco había construido durante décadas frente a las cámaras. Fuera ya de la pantalla que lo había hecho intocable durante casi 3 décadas, Velasco enfrentó unos últimos años marcados por el deterioro físico. Se ha reportado que padeció problemas hepáticos serios en la etapa final de su vida, una condición que, según distintas fuentes, terminaría relacionándose directamente con su fallecimiento. El 26 de noviembre de 2006, en Acapulco, lejos ya de los foros que durante años dominó con una sola mirada, Raúl Velasco murió a los 73 años. Su viuda Dorle Velasco recordaría años después, en distintas entrevistas, la dificultad de la ausencia después de más de 3 décadas juntos, y su hija Karina saldría públicamente, con el paso del tiempo, a defender la memoria de su padre frente a quienes seguían recordándolo únicamente por el episodio de Thalía, insistiendo en que la imagen pública que había quedado de él estaba, en su opinión, incompleta y mal interpretada. Hoy, casi 2 décadas después de su muerte, el nombre de Raúl Velasco sigue circulando en fragmentos de pocos segundos, en videos que rescatan una y otra vez el mismo momento de humillación, la misma palabra hiriente dicha frente a cámaras, como si esa fuera toda la historia. Pero el legado real de Velasco no está únicamente en esos fragmentos virales. Está en la estructura misma que ayudó a inventar. La idea de que la fama masiva depende de la aprobación de un filtro concentrado, capaz de decidir en segundos quién merece existir para el público y quién debe seguir esperando su oportunidad en el anonimato. Es curioso y hasta cierto punto revelador que la propia memoria pública de Velasco se haya fragmentado siguiendo esa misma lógica binaria que él mismo aplicaba a los artistas, aprobado o rechazado, héroe o villano, sin demasiado espacio para la zona intermedia donde en realidad vivió la mayor parte de su carrera. Su hija Karina, en distintas apariciones públicas años después de su muerte, ha insistido en defender una versión de su padre alejada del estereotipo del tirano televisivo, recordando su cercanía con artistas a los que ayudó de forma genuina y su papel como impulsor de carreras que hoy se consideran patrimonio cultural de la música en español. Al mismo tiempo, artistas como Cepillín, hasta el final de su propia vida,
sostuvieron una versión mucho más crítica, marcada por el resentimiento de una relación profesional que terminó de forma abrupta y, según él mismo relató, injusta. Entre esas dos versiones, la del padre defendido por su hija y la del rival señalado por quienes sufrieron su veto, no existe una verdad única y cómoda. Existe, más bien, la prueba de que el poder absoluto, ejercido durante casi 3 décadas por una sola persona, deja siempre dos tipos de testigos: los que se beneficiaron de esa concentración y los que pagaron el precio de estar del lado equivocado de una sola decisión. Ese filtro no desapareció cuando Siempre en Domingo salió del aire, cambió de forma. Hoy no tiene un nombre propio ni una silla con las iniciales bordadas. Hoy es un conjunto de decisiones tomadas por sellos discográficos, por algoritmos de plataformas de streaming, por comités de selección que deciden qué canción entra en una lista de reproducción destacada y cuál se queda enterrada entre millones de archivos que nadie llegará a escuchar. El mecanismo es idéntico al que Velasco perfeccionó frente a las cámaras: una autoridad concentrada, invisible para el público, que decide quién tiene acceso a la audiencia masiva y quién no. La diferencia es que ya no hay una cara a la que reclamarle, ni una palabra hiriente que puedas repetir 32 años después para exigir una respuesta pública. El filtro de hoy no humilla en vivo, simplemente no te muestra. Y quizás eso, la ausencia total de rostro y de responsabilidad, sea una versión todavía más difícil de enfrentar que la de un hombre con nombre y apellido sentado en una silla de director. Piénsalo un momento. Hoy cualquier persona con un teléfono puede subir una canción a una plataforma de streaming en cuestión de minutos, sin pedirle permiso a nadie, sin esperar la aprobación de un solo hombre sentado frente a una lista escrita a mano. En apariencia, eso es exactamente lo contrario del sistema que Velasco construyó: una democratización total del acceso, un mundo sin filtros ni porteros. Pero basta con mirar un poco más de cerca para descubrir que ese acceso ilimitado a subir contenido no equivale, ni de lejos, a un acceso ilimitado a ser escuchado. Millones de canciones se suben cada año a esas plataformas, y la inmensa mayoría de ellas nunca llegará a los oídos de una audiencia masiva, no porque carezcan de talento, sino porque un sistema de recomendación, diseñado por ingenieros que la mayoría de los usuarios nunca conocerá, decide qué destacar y qué dejar hundido en el silencio del algoritmo. El filtro de Velasco cabía en una silla y en una lista de papel. El filtro de hoy cabe en líneas de código que ni siquiera sus propios creadores pueden explicar del todo. Y aún así, el resultado, para quien sueña con que su música llegue a millones, sigue siendo exactamente el mismo: una autoridad ajena decidiendo sin explicación y sin apelación posible quién tiene derecho a ser escuchado. El poder no se cae de golpe, se agrieta. Y a veces, cuando por fin se agrieta del todo, no desaparece. Simplemente se disuelve en algo más grande, más difuso, más difícil de señalar con el dedo. Raúl Velasco fue, durante casi 30 años, el rostro visible de ese poder. Hoy ese mismo poder sigue decidiendo todos los días qué canción llega a millones de oídos y cuál se queda en silencio, solo que ya no necesita una cara, ni una silla, ni un foro de televisión los domingos por la noche. ¿De qué sirvió entonces quitarle el filtro a un solo hombre si terminamos entregándoselo a un sistema que ni siquiera podemos mirar a los ojos?